Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal en audio y video con una selección de las noticias más importantes del mundo del vino. Esta es la edición 35 y corresponde a la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre del 2023 y se publica el 2 de octubre. Hoy estaremos hablando de nuevos cambios en Ornellaia y Maceto, tráfico de personas en Champagne, la creciente presencia de los vinos de España en Asia, la conservación del vino en el antiguo Imperio Romano, los esfuerzos por solucionar el problema del humo, la cuota de exportaciones del vino de España y la mayor subasta de una colección privada de vinos. Y comenzamos con la primera noticia. Doble cambio en Ornellaia y Maceto. Esta noticia viene de Vine Plus y es que en dos noticias del mismo portal les cuento que siguen los cambios en la organización de las bodegas Maceto y Ornellaia, que son parte del grupo Frescobaldi. El primer cambio se refiere al nombramiento de un nuevo director de producción para ambas bodegas. Se trata del enólogo Marco Balsimelli, que sustituirá a Axel Heinz, que dejó Ornellaia luego de 17 años, y cuya noticia pueden ver o escuchar en detalle en el episodio 8. Balsimelli se formó en la Universidad de Florencia y en la Facultad de Enología de Burdeos, y trabajó desde el año 2010 con el consultor Eric Boissenot, quien ha tenido en su portafolio de clientes a bodegas como Château Lafite, Château Latour, Margaux y Monton-Rothschild. El anuncio del nombramiento lo hizo Giovanni Guedes, que es consejero delegado de Ornellaia y Maceto y comenzará sus funciones en enero de 2024. El segundo cambio se relaciona con el propio consejero delegado, Giovanni Guedes, que anunció su renuncia durante una subasta de vinos de Ornellaia en Venecia. Guedes se incorporó al grupo Frescobaldi en 1996 como encargado de Tenuta de Ornellaia, cuando esta única bodega producía ambos vinos, Ornellaia y Maceto. Él fue el encargado de la preparación de ambas bodegas como entes separados y el responsable de llevar Maceto a la Place de Bordeaux, siendo el primer vino italiano en la historia que fue vendido por un negociante de Burdeos. Guedes se retirará y cederá su puesto a finales del año a Fabrizio Dossi, que ya tiene un puesto directivo en el grupo Frescobaldi desde 2018. Siguiente noticia, investigan tráfico de personas en Champagne. Esta noticia viene de Decanter, y es que la Fiscalía francesa ha abierto varias investigaciones sobre trata de personas en la región de Champagne. La más reciente comenzó con un control rutinario en el Valle de Mar, y la policía e investigadores encontraron 52 trabajadores temporales indocumentados alojados en condiciones deplorables. En un informe se menciona que encontraron refugios improvisados insalubres y condiciones antihigiénicas para los trabajadores, que eran de diversos países de África como Senegal, Mali, Mauritania, Guinea y Gambia. Los trabajadores contaron que habían sido contratados en París para vendimiar en Champagne por 80 euros al día. Sin embargo, al llegar a trabajar no les pagaron nada y solo les dieron comer arroz y uvas. En otros casos, a principios de septiembre, encontraron a 18 vendimiadores de Bulgaria en Epernay y a 150 vendimiadores de Ucrania también en el Valle de Mar. En ambos casos, las condiciones de trabajo eran peligrosas e insalubres. Los investigadores se centran en varias empresas de servicios encargadas de las contrataciones y no en las bodegas donde trabajaban. Aunque las bodegas no sean investigadas, pienso que las mismas no pueden hacerse de la vista gorda ante esta situación. Siguiente noticia, España fortalece su presencia en Asia. Esta noticia viene de la Gaceta del Vino, es que de acuerdo a datos recogidos y analizados, España ha reforzado su presencia en el mercado asiático en un informe interanual a junio del 2023. Las cifras de esta región del mundo son bastante positivas en varios países y compensan un poco las cifras específicas de China, donde tuvieron una caída del 44% en volumen. En lo que respecta a volumen, en el caso de Corea del Sur, crecieron un 12% y en Japón crecieron un 7%. En valor, el crecimiento fue de 4,5% para Corea del Sur y 12% en Japón. Si vamos específicamente a los vinos espumosos, se tuvo un crecimiento en volumen del 24% en Corea del Sur y del 5,5% en Japón. Para el caso de los vinos a granel y Back in a Box, el crecimiento en volumen fue de 59,5% en Corea del Sur y 10% en Japón. Sin duda, la caída en un mercado tan grande como el de China causa preocupación, pero las cifras de crecimiento en otros países de la región muestran una reacción positiva en los productores al momento de abrir mercados.
Siguiente noticia, los romanos utilizaban refrigeradoras para mantener fresco el vino. Esta noticia viene de Ars Technica y es que un equipo de arqueólogos ha anunciado el descubrimiento de una refrigeradora de vinos utilizada por los soldados romanos hace 2000 años. El descubrimiento fue realizado al norte de Bulgaria, a las orillas del río Danubio, en un antiguo fuerte romano del siglo I y en el cual llevan varios años excavando. El sistema estaba conformado por una cañería de plomo conectada a un sistema de acueductos por donde pasaba el agua que enfriaba el contenido. En el espacio ocupado del refrigerador encontraron cuencas de vino y huesos, lo que hace pensar que también guardaban alimentos. Este hallazgo muestra el ingenio romano que tenían ellos en cuanto a tecnología y la importancia del vino en sus vidas. Siguiente noticia, realizan esfuerzos por solucionar el problema del humo. Esta noticia viene de Fortune y es que el cambio climático está causando estragos en la industria del vino, con sequías, incendios forestales y olas de calor. Los incendios forestales causan daños de alto impacto, tanto en plantaciones quemadas como en aquellas donde el humo llegó y afectó el aroma y sabor de las uvas a grandes distancias. En Estados Unidos están especialmente preocupados porque es el cultivo que genera más valor en el país con 400.000 hectáreas, y en especial en California, donde se produce el 96% de las uvas en el país. En el año 2020, las pérdidas por los incendios se calcularon en $3.700 millones. Por este motivo, científicos de varias universidades están buscando soluciones a la presencia de humo en las uvas y en el vino. Una estrategia es identificar los componentes químicos que se encuentran en el humo y luego buscar maneras de eliminarlos. En UC Davis, en California, están trabajando con sensores de humo en los viñedos para identificar y medir los compuestos del humo. En la Universidad Estatal de Washington han estado evaluando una solución de bentonita en polvo en los viñedos y de esta manera la arcilla pueda absorber los materiales que se encuentran en el humo y esta arcilla se lavaría antes de la vendimia. Otras opciones es tratar directamente el vino y han evaluado filtrarlo o pasarlo con carbón, pero esto también eliminaría características positivas del vino. Otra opción evaluada es la elaboración de vinos rosados al tener menos contacto con las pieles, pero esto no es una solución aplicable a todos. El camino a recorrer es largo, pero las soluciones son necesarias ante las amenazas de incendios que no van a desaparecer. Siguiente noticia, España exporta casi 65% de lo que produce. Esta noticia viene de Quixote Concentrates, y es que un informe interanual de exportaciones elaborado por el Observatorio Español del Vino, a julio del 2023 encontraron datos interesantes para evaluar. Las exportaciones tuvieron una contracción del 7,4% en volumen y en valor tuvieron una variación menor al 1%. A pesar de la caída del volumen, el total de las exportaciones sigue siendo bastante alto y representa el 64,77%. El precio medio del vino español para exportación se incrementó en un 9% y separados por nivel de calidad, los vinos con denominación de origen tuvieron una caída del 10% en volumen y los Bag-in-a-Box aumentaron un 28%. Los productos con más volumen de exportación fueron el vino a granel sin indicación de calidad y el mosto. Sin embargo, ambos tuvieron una caída del 4,9% y del 24,4% respectivamente. Estas cifras negativas se suman a una tendencia de contracción a nivel mundial que ya he mencionado en otros episodios. Última noticia, multimillonario vende 25.000 botellas de su colección privada. Esta noticia viene de Decanter y es que el multimillonario taiwanés Pierre Chen está subastando 25.000 botellas de su colección privada. La subasta se va a realizar por Sotheby's y se considera la más grande y valiosa jamás ofrecida en subasta. En esta subasta se esperan recolectar $50 millones y por el tamaño de la colección se va a dividir en 5 partes y se va a presentar a lo largo de un año en diferentes ciudades como Hong Kong, París, Nueva York y Borgoña. En la subasta se presentarán vinos de Borgoña, de Burdeos y Champagne desde la década de los años 70. Algunas de las botellas están valoradas en más de 100.000 euros cada una. Se calcula que el tamaño de la colección completa del 10º hombre más rico de Taiwán es de 6 cifras, pero no se especifica si son 6 cifras altas, bajas o medias. Esta colección la ha estado acumulando durante 40 años. Hace 5 años este coleccionista ya había subastado una parte de su colección, pero en menor tamaño, con un valor de $15 millones.
Con una colección tan grande, no hay duda de que seguiremos teniendo noticias de futuras subastas de esta colección. Con esto hemos terminado la edición número 35 de Antociano News y te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que los enlaces de estas noticias están disponibles en mi sitio web antociano.net y adicionalmente hago una selección de noticias extras que comparto de manera exclusiva por correo y por WhatsApp. Te invito a que me ayudes a llegar a más personas y esto lo puedes hacer con una valoración de 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vivino o cualquier otro. Vas a encontrarme como Antociano. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre.